Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a otro arquero, a otro nombre que ha surgido como para reemplazar a Franco Armani el año que viene. Como se sabe, el Pulpo podría llegar a irse del Millonario, de hecho hay muchas probabilidades de que lo haga, ya sea en enero del 2024 o cuando efectivamente acabe su contrato, que esto será el 30 de junio del año que viene. Por eso mismo en River ya están viendo posibilidades para un guardameta que compita con Ezequiel Centurión. El hoy portero alternativo de River renovó su contrato hasta fines del 2025, por lo que pretenden que sea uno de los dos arqueros del plantel profesional. Sin embargo, si el Pulpo llega a salir, deberán ir en búsqueda de otro arquero. Y hay algunos nombres del fútbol local, pero el que ha aparecido en este último tiempo es el de Martín Camparia, arquero uruguayo que se destacó muchísimo acá en el fútbol argentino por defender la camiseta de Independiente, y de hecho salió campeón de la Copa Sudamericana en el año 2017, y que estaría en la búsqueda de salir de su actual equipo para estar más arriba en la consideración de Marcelo Bielsa, el entrenador de la selección uruguaya, porque el jugador tiene el objetivo de disputar la próxima Copa América con el combinado nacional charrúa. Voy a estar dándole todos los detalles al respecto y en definitiva cuántas posibilidades hay de que en el siguiente mercado de pases Martín Campaña se convierta en refuerzo de River. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco la situación actual del guardameta. Está defendiendo la camiseta del Al Riyad, equipo que está en la primera división de la Liga de Arabia Saudita. Es decir, en cuanto a lo económico debe estar ganando un muy buen dinero. Pero en esta etapa de su carrera, y ya con 34 años, siendo un portero bastante experimentado, tiene como objetivo priorizar sus últimos años a nivel futbolístico. Si bien es cierto, es titular en su actual equipo, la realidad es que no estaría mal, por lo menos en su cabeza, pensar en una transferencia nuevamente al fútbol sudamericano, y teniendo en cuenta que se le puede abrir una puerta muy importante en River por la hipotética salida de Armani, está claro que desde la representación del jugador sobre todo quieren ver esta posibilidad. Si bien es cierto que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2024, la realidad es que si el propio futbolista desea salir, no sería tan complicado sacarlo de allí. De hecho, hemos visto cómo el Piti Martínez, si bien no es el mismo equipo, salió fácilmente en este mercado de pases del Al-Nassr. Hay que tener en cuenta, está claro que al Piti no lo iban a tener mucho en consideración, y como dije, Campaña iba a ser el arquero titular, pero en caso de querer partir no habría mucha dificultad en relación a esto. En el más grande están viendo distintas alternativas para ver quién competirá con Ezequiel Centurión cuando se vaya Armani. Se ha mencionado a Guido Herrera, se ha hablado de un arquero un tanto más joven como el guardameta Atlético Tucumán Tomás Marchiori, se han mencionado también algunos casos de algunos arqueros que hoy por hoy están en el fútbol del exterior, pero ninguno quizás llega a convencer al 100%, es una realidad. La vara que dejará Armani es verdaderamente alta y la dirigencia no quiere cometer el mismo error que cometió en su momento cuando se fue Marcelo Barovero. Si bien es verdad que Augusto Batalla era un muy buen portero en las divisiones inferiores del club, lamentablemente no estuvo a la altura cuando le tocó jugar en la primera, porque lo hizo con tan solo 20 años. Es cierto, el caso de Centurión es distinto porque ya tiene una edad bastante más avanzada, y además hay que tener en cuenta que ha sido arquero suplente de Armani por 2 años, si hablamos de que el Pulpo seguiría a finales de este 2024. Sin embargo, no quieren tener solamente un guardameta titular porque se habría relajación en el puesto, y además el suplente sería un pibe muy pero muy joven, por lo que sí o sí, si se va Armani, irían en búsqueda de un portero de experiencia, y esto podría suceder, como dije, a finales de este 2023 o a inicio del 2024, o en su defecto cuando acabe el contrato del Pulpo a mediados del año que viene. En el caso de que Campaña quiera atajar en River, seguramente van a evaluar algunas condiciones. Está claro que en cuanto a lo económico, el guardameta debería bajar sus pretensiones de manera muy, pero muy importante, teniendo en cuenta que en cuanto al dinero de su salario, River está lejísimo de lo que podría darle el fútbol de Arabia Saudita, pero uno supone que el arquero ya sabe eso, sobre todo si tiene la intención de volver al fútbol sudamericano.
También hay que tener en cuenta que si él manifiesta públicamente el hecho de querer volver de este lado del continente, lo más probable es que no sea River el único interesado, sino que vayan a aparecer otros equipos, sobre todo también del fútbol uruguayo, porque allí siempre ha dejado una muy buena imagen y además teniendo en cuenta que su principal objetivo sería regresar para seguir teniendo un lugar en la selección, eso podría abrirle muchas puertas en el fútbol local charrúa, así que habrá que ver qué es lo que sucede. En River analizan esta posibilidad porque su agente deportivo se habría comunicado con algún dirigente del Millonario. Analizar hoy por hoy la actualidad de Martín Campaña sería bastante complicado, porque el fútbol de Arabia Saudita, si bien es cierto que ha crecido mucho, sobre todo en este mercado de pases con la gran cantidad de figuras que han ido a los distintos equipos de esa competición, la realidad es que no se ven los partidos generalmente ni en Argentina ni en el fútbol sudamericano en general, por lo que es bastante complicado decir si Campaña está o no teniendo un buen rendimiento. Y en un arquero quizás también sea difícil, sobre todo si tenemos en cuenta que el Al Riyad no es de los elencos más importantes de ese país en cuestión, por lo que lo más seguro es que lo peloteen en la mayoría de los partidos y que a su vez le conviertan goles en casi todos los encuentros. Sin embargo, se puede hacer así una comparación cuando defendió la camiseta Independiente. Lo fueron a buscar y en ese entonces el arquero estuvo por encima de la altura de la circunstancias. Después es cierto, no se fue de la mejor manera, como no se han ido de la mejor forma la mayoría de los futbolistas de aquel Independiente campeón, pero en definitiva fue un jugador que rindió muy bien acá en el fútbol argentino y sobre todo también a nivel sudamericano. En el caso de que River decida formalmente ir a por él, lo más probable es que en primera instancia esperen que el propio jugador pueda rescindir su contrato con el Al Riyad, porque quedándole hipotéticamente 6 meses de contrato, si es que River lo va a buscar en enero del 2024, la realidad es que el Millonario no va a hacer ninguna oferta por un arquero de 34 años. Y la edad en este caso quizás no importaría tanto, lo más destacado es que él esté bien físicamente y que apenas se ponga la camiseta de River pueda rendir al máximo de sus posibilidades, teniendo en cuenta que no van a tener un reemplazo de Armani para que venga a probarse. Para eso ya están los arqueros de las divisiones inferiores del club. La idea de la dirigencia de la Secretaría Técnica comandada por Enzo Francesco y Leonardo Ponzio y del cuerpo técnico también hoy por hoy manejado por Martín de Michelis es que en caso de que se vaya Armani, cuando lo haga sea traer un arquero verdaderamente ya de jerarquía comprobada, sobre todo en el fútbol argentino y sudamericano. Es cierto que también se mencionó mucho la posibilidad de traer un guardameta taja penales, pero sería bastante complicado ir en búsqueda de un portero de estas características, teniendo en cuenta que lo más destacado, sobre todo en los mejores arqueros de la historia de River, no ha sido justamente esa virtud, y la realidad es que River ha tenido muy buenos guardametas a lo largo de todos los tiempos. Por eso mismo Campaña reuniría en principio todas estas características. Hay que repetir esto, hoy por hoy, más allá de que a River le gusta por su pasado o por el nivel que tuvo en Independiente, el nombre empieza a surgir en primera instancia porque el propio representante está tratando de buscarle un equipo en el fútbol sudamericano para que sea más visto en relación a lo que puede llegar a ser su competición directa para formar parte de la selección uruguaya. Campaña ha formado parte justamente del combinado nacional charrúa en los últimos años y si bien es cierto tiene 34 años, no quiere perder ese lugar. Ve con buenos ojos llegar a la Copa América del año que viene, recordemos que se va a estar disputando en los Estados Unidos y además ahora en los meses de septiembre, octubre y noviembre se van a llevar a cabo las primeras 6 fechas de las eliminatorias. Si el arquero no llega a ser convocado, seguramente en el próximo mercado de pases pegue la vuelta casi con seguridad a Sudamérica porque vería cada vez más lejos su chance de seguir formando parte de la selección. Si es convocado, a lo mejor puede esperar hasta mitad del año que viene cuando acabe formalmente su contrato, pero en definitiva dependerá mucho de lo que será su futuro cercano en la selección y también en su equipo. El paso de Campaña con la camiseta de Independiente ha sido muy pero muy positivo y ese es el momento en el cual seguramente los dirigentes de River pongan más atención para saber si en definitiva tiene posibilidades de ponerse la casaca y el buzo del Millonario y defender así el arco más importante del mundo. Después está claro que su actualidad es importante, pero creen que es muy distinto, como dije anteriormente,
atajar en uno de los equipos más flojos de la Liga Árabe que atajar en un equipo de los más grandes de todo el fútbol de Sudamérica. Hay que también destacar que River ya está clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2024 y ese puede ser un motivo bastante importante como para intentar convencer a los jugadores para que sean refuerzos a inicios del año que viene. Está claro que el hecho de participar en la competición internacional más importante que organiza la Conmebol año tras año hace que River pueda abrir sus puertas a más jugadores de jerarquía. Si hablamos específicamente de los números de campaña en Independiente, atajó un total de 161 encuentros, recibió 137 goles y mantuvo la valla invicta en 66 oportunidades. Además, se consagró campeón de los únicos 2 títulos que tiene Independiente en la última década, de la Copa Sudamericana 2017, donde le ganó la final nada más y nada menos que a Flamengo en el Maracaná, y también se coronó campeón de la Copa Surugabán a mediados del 2018. También formó parte del plantel que quedó eliminado con River en los cuartos de final de la Copa Libertadores de ese año. Atajó en el rojo hasta el 2020 y después se tuvo que ir por problemas con la dirigencia que involucraban también todo lo que tiene que ver con su contrato. El arquero deseaba salir, no se lo permitían con tanta facilidad y por eso terminó partiendo por una deuda que tenía el club con él. Ya sabemos que Independiente económicamente en los últimos años ha hecho muchísimas cosas mal y Campaña fue uno de los perjudicados en ese entonces. Su relación con el hincha del rojo no terminó siendo buena porque se terminó yendo, por decirlo de alguna manera, por la puerta de atrás. Ahora, con el nuevo objetivo de volver al fútbol sudamericano, se le presentarán seguramente bastantes equipos. La cantidad de conjuntos que puedan tratar de contratar a Campaña dependerá mucho de si él puede o no lograr la rescisión de su contrato en enero del 2024. Si logra, van a ser muchos seguramente los equipos que quieran contar con el arquero, teniendo en cuenta que va a poder venir libre con el pase en su poder. Lo único que van a tener que hacer los distintos clubes es negociar el contrato con el guardameta, y eso no sería tan complicado porque si ya tenemos en cuenta que quiere regresar a Sudamérica, hay que destacar que es lógico que él ya sabe que va a tener que bajar sus pretensiones económicas. En cambio, si el Al Riyad, conjunto de Arabia Saudita, pretende un resarcimiento económico, hay que ver en definitiva cuánto habría que poner para poder en definitiva contratar al portero. River, claro está, no estaría dispuesto a poner una suma verdaderamente alta por un arquero de 34 años, que más allá que en el fútbol argentino y sudamericano haya estado a la altura, la realidad es que en River pretenden que el reemplazante de Armani sea un arquero que, a menos que tenga entre 25 y 30 años y un gran futuro o un excelente presente, venga también libre con el pase en su poder, porque lo más probable es que Armani, en el momento que se vaya de River, se vaya también de esa forma. Para cerrar y dar mi opinión, claramente si nos quedamos con el recuerdo del rendimiento de Campaña en Independiente, estaría a la altura de las circunstancias para reemplazar a Armani en River. Pero estamos hablando de que se fue en el 2020. Ha quedado muy lejos ese tiempo y me parece que el reemplazante del Pulpo tiene que ser un guardameta con más actualidad. No sé si con tantos años por delante, porque Ezequiel Centurión debería ser el guardameta que tarde o temprano debería ganarse su lugar bajo los 3 palos del arco más grande del mundo. Pero en definitiva se sabe que hay que traer un reemplazo cuando Armani se vaya, porque tiene que haber sí o sí competencia por el puesto. Campaña no me pareció mal arquero en el momento en el cual atajó en el rojo, pero ya ha pasado bastante tiempo desde ese momento, por lo que sí o sí ahora hay que ir a buscar, a mi entender, a un portero con mejor actualidad y que pueda estar a la altura apenas llegue a River, competir con Centurión y ganarse el puesto de cara a lo que va a ser la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.